¿Por qué repites patrones y por qué en la psicología no solo todo tipo de terapias se focalizan principalmente en tratar de hacerte superar lo suficiente como para que no tiendas a repetir todo con lo que creciste? Estamos hablando de una conducta básica en el ser humano. ¿Y por qué yo quise recoger esto? Porque encuentro que una de las mejores cuñas de este año se las ha mandado Julio César Rodríguez en su nuevo podcast el otro día, que habló de la relación de Maite Orsini con el Mago Valdivia. Bueno, lo vi. Y de hecho hablé con nuestro editor y dije, este tiene que ser un tema, no en sí Maite Orsini con la época en que pololeaba con Fulvio Rossi, ni las cuñas magistrales que se mandó Julio César, un poco porque él en esa época pololeaba con Laura Prieto, se le a carretear varias veces y contó detalles que los pueden revisar en la prensa porque son todos muy sabrosos. El punto es, y ahí es donde yo recojo, por qué Maite Orsini, según Julio César, repite patrones con elegir siempre el mismo tipo de hombres. Ya. Creo que aquí, más que hacer un mea culpa, porque yo también puedo decir que repito patrones y inconscientemente tiendo a caer en ese, no es defecto, pero en esa característica del ser humano. A ver. ¿Por qué uno repite patrones? Porque es mucho más corto no pensar tanto en revertir la historia que te tocó, y esto lo hablé con mi psicólogo, ojo, versus hacer un trabajo mucho más largo, mucho más profundo, para entender que la forma en que tú creciste o las cosas que a ti te marcaron de chica, sí, vas a poder hacer un trabajo para poder superarla y vas a convertirte en una persona que no tenga que ver con tus raíces. Mira, es un tema que da para largo. ¿Por qué? Porque creo que aquí lo que recién te subíamos al columpio con José Miguel, el tema de los hombres. ¿Por qué uno siempre busca el mismo tipo de hombre? ¿Por qué el hombre siempre mira a la mujer más que autosuficiente, exitosa y profesionalmente y un poco protectora? Es porque tiende a repetir el patrón de su mamá. Y es porque inconscientemente busca a la mamá. ¿Cuántos hombres? ¿Tú estás hablando de patrones de todo tipo? Por ejemplo, patrones de conducta, patrones de conducta en el amor, patrones a la hora de elegir prototipos de hombres o de mujeres, de todo tipo estás hablando. Y te voy a decir algo, y aquí las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad mía, más allá, y lo voy a llevar a términos humanos, históricos. El ser humano toda la vida ha repetido patrones. El ser humano ha tenido, creo que el problema grave del ser humano es que no solamente repite patrones, sino que no se da cuenta que hay que superarlos para poder convertir la historia en algo mejor. Sin ir más lejos, por aquí corre sangre palestina, la limpieza étnica que está haciendo Benjamín Netanyahu con el Estado de Israel es básicamente pitearse al pueblo palestino, igual como lo hizo Adolf Hitler con los judíos hace 70, 80 años atrás. ¿Qué es lo que hacen los israelíes? Repiten patrones. No voy a hacer juicio porque obviamente tengo sangre y me vale una historia y una versión que, por supuesto, estoy en contra de la masacre que hay en este minuto en Palestina. Porque para mí va a ser siempre Palestina. Pero vamos a la parte pareja. Pero no, te digo, el ser humano históricamente ha repetido esos patrones. Si te fijas, la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué países, por qué el hombre siempre ataca de la misma forma? ¿O por qué el hombre siempre quiere dominar de la misma forma? ¿Por qué siempre en una relación de pareja tú vas a buscar siempre el mismo tipo de hombre? Porque yo traigo este tema para acá, pero hablo con propiedad. ¿Por qué? Porque yo repito patrones. Pero sin querer. Inconscientemente. Inconscientemente. Mi grave defecto es que yo repito patrones como hombre. Y probablemente si tú revisas con cualquier terapeuta, con cualquier persona que tenga un nivel espiritual o intelectual un pelito superior, te vas a dar cuenta inmediatamente que estás repitiendo patrones. Probablemente tú estés repitiendo patrones. ¿Por qué? Porque viste en tu papá lo que hizo con ustedes, contigo, con tus hermanos, y tú estás replicando eso en tus hijos. Repetir patrones no significa que sea un defecto y algo malo. Yo repito patrones, ¿por qué? Porque por suerte tuve valores de un hombre que me formó, que tu abuelo. Que es mi abuelo, obvio. Pero también repito otro patrón, y aquí me voy a echar al agua bien pilucho. Repito el patrón que fui abandonado por mi progenitor. ¿Y qué hago yo? Abandono hombres. Entonces, ¿qué pasa?
Yo tengo la repetición del patrón de estar cobijando, acogiendo, siendo protector. Que es la parte de tu abuelo. Claro, pero también tengo esa otra parte siniestra de mi historia, que soy un hijo abandonado, y cuando a mí un hombre ya pum, abandono y desaparece. Pero ¿cómo? O sea, tú llegas y abandonas y los sentimientos, ¿no hay sentimientos o te importa un comino los sentimientos? ¿Se van apagando los sentimientos? Es que la cabeza fría de la que tú siempre te jactas, que es terriblemente y es drásticamente práctica, creo que tiene que ver con cómo uno inconsciente. Todo esto tiene que ver con el inconsciente, ojo. Porque si tú lo llevas a términos psicológicos o sociológicos, ¿por qué repetimos patrones nosotros? Porque no tenemos el trabajo intelectual o mental de evolucionar y darnos cuenta que estamos repitiendo un patrón que probablemente no nos va a hacer bien o no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué yo traigo el tema y a lo que Julio César se refería con el tema de la Maite Orsini? Porque ella busca hombres de los que se tiene que hacer cargo. Hombres que tiene que tratar de enrielar en cierta forma, o tiene que tratar de cambiar para convertirlos en otra cosa, que probablemente es algo que inconscientemente tú y yo hacemos. Tú no, porque bueno, tú no, lo mismo tú. Te puedo decir algo para que vayamos conversando un poco el tema. Yo entiendo lo que estoy tratando, me quedo callado porque voy pensando en lo que tú estás hablando. Y yo creo que cuando tú hablas de repetir patrones, yo siento que si uno actúa desde el ADN, digamos, directo, que uno tiene para atrás, los patrones de tus papás, por ejemplo, yo muchas veces me vi criticando actitudes de mi familia, que posteriormente yo me considero increíble, porque con la madurez me he dado cuenta de que digo, ¿cómo fui tan carepalo de yo criticar para atrás lo que haya hecho mi mamá o lo que haya hecho mi papá? ¿Cómo fui tan carepalo cuando yo mismo repetí patrones? Y cuando los repetí, me di cuenta, dije, bueno, ¿quién soy yo para estar criticando? Cuando yo en verdad estoy pasando y atravesando por es que no es que sea parecido, exactamente la misma situación que atravesó otro. Y eso yo creo que cuando uno es capaz de romper el paradigma y no repetir el patrón, es cuando yo creo que tú llegas a una etapa de la madurez donde dices, ¿sabes qué? Todos podemos tener caídas, todos podemos equivocarnos, mis papás también, mis abuelos también, da lo mismo, yo también, pero yo soy capaz de buscar una alternativa para ir por otro camino. Pero sí, uno puede entender que a veces uno es mucho más empoderado, más líder en harta área, y tú eliges inevitablemente gente en la cual tú siempre vas a poder ir adelante y como que de alguna manera ir, no haciéndote cargo, pero sí llevando como la rienda un poco de la relación. Sí, a lo mejor estás acostumbrado a eso. ¿Y qué pasa cuando de repente aparece la persona que jamás te imaginaste y te rompe todos sus esquemas? Bueno, esa persona apareció, pues. Apareció. ¿Cuándo? Y fue el amor más importante que he tenido en mi vida, y fue mi relación más larga y más estable. ¿De verdad? Pero claro. ¿Esa es la de 10, 11 años? La de, sí, 8 años. 8 años. ¿Por qué? Porque cuando tú estás consciente, Eso mira, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque cuando tú estás consciente que repites patrones, total, que no tiene nada de malo estar consciente que uno desde el subconsciente está haciendo algo que más allá de ser bueno o nocivo para tu salud, para tu desarrollo, para tu entorno, estás haciendo algo conscientemente. Tratando de hacer las cosas conscientemente. Ponte tú, no sé, mi hermana es una mujer súper consciente, súper lúcida, que también ha tenido un trabajo importante, y de hecho con mi hermana es con la que yo más puedo hablar así como a calzón quitado, de tú a tú, porque estamos los dos en la misma parada. Total. Consciente de nuestra historia, consciente de nuestra espiritualidad, consciente de nuestro crecimiento, consciente que eventualmente repetimos patrones, obvio, pero el punto es cuando existe la capacidad permeable de absorber una historia que te dé vuelta a todos los paradigmas. Sí. Es la raja, po. ¿Y por qué terminó esa historia? Porque fue una linda... O sea, la historia no terminó porque seguimos siendo amigos. Está claro. Y yo creo que cuando los grandes amores terminan en buenas amistades, fantástico, la relación muta y puede cambiar más allá del amor o del deseo o de todo. La relación termina, pero el corazón siempre está unido. Pero por supuesto. Pero dime una cosa, estamos hablando básicamente de las relaciones amorosas. Pero por ejemplo, te voy a poner un caso que es muy típico. Gente que creció con un papá maltratador, esa gente empieza a repetir los patrones y son maltratadores. Incluso verbales, de mucho grito, físico, de maltrato, ¿cachai? No sé si a veces físico, ojo. En estos tiempos a lo mejor no es tan físico, pero repiten el patrón de la conducta del grito, ¿cachai? Porque así crecieron.
Entonces se produce un poco lo que tú decís, ¿cachai? Y cómo evitan eso? Bueno, yendo a terapiarse, pues creo yo. No. Es que ahí es donde empieza, no quiero entrar a detallar, pues este programa es, la verdad, es para divertirse, para entregar pero también herramientas. para hablar temas interesantes que le puede Obvio, pero servir. es que empezar a describir la complejidad que implica, más que ir a una terapia, es tener el presupuesto, porque es carísimo. Sí, claro. Es la verdad, yo me siento un privilegiado poder acceder al trabajo terapéutico que he hecho siempre. Pero uno también hoy en día, gracias a las redes, y como tú me recomendabas a la psicóloga, Que es fantástico. Ojalá que de repente pongan lo que mandé, si se puede. es como entender que hay situaciones que más allá de una terapia, de repente, si tú ves algún cambio, algún giro en la historia, si tú ves que hay algo que te está ofreciendo, algo que te rompe tus esquemas Sí. y que te puede generar algo bueno, es porque está ahí abierto, permeable desde la humildad, desde la lucidez, a crecer. Y crecer también implica enfrentarte a los patrones que tú repites. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque yo tengo una persona que conozco muy cercana que empezó a tener conflictos con su señora porque la señora era muy buena onda, muy piola, y él muy duro para tratar a los hijos, muy gritón, muy frío, muy de malas palabras de repente. No tan frío, sino que se le arrancaba la moto, ¿cachai? Bueno, llegó un minuto en que la señora no aguantó más y le dijo, bueno, Chao. o te terapiáis, o esto no puede seguir así, porque tú no puedes estar tratando así a tu niño.